Hoy tendremos la conferencia número 287 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay bastantes noticias y algunas que han sido realmente impactantes, sobre todo en Europa. Pues como os decía, hay noticias bastante impactantes que han tenido que ver precisamente con Europa, pero que también han tenido lugar otras en muchos otros lugares, valga la redundancia, que realmente son para mostrar y que todo está denotando cómo el tiempo verdaderamente se está terminando. Vamos a empezar, eso sí, con algo un poco bastante más agradable, la creación de Dios. Y vamos precisamente a ver algo que nos puede hacer pensar. Una especie de tornado crea los sistemas solares. Investigadores del Instituto Niels Bohr han utilizado los telescopios ALMA para observar que una especie de tornado alumbra las primeras etapas de la formación de los sistemas solares. Y ahora vamos a ver un vídeo donde precisamente se muestran esas imágenes. Bien, ya ves, según lo que ellos aprecian o creen entender, a través de un sistema que forma como un torbellino se va generando lo que terminan siendo planetas, dicen. Bueno, en fin, siempre queda la duda porque evidentemente en unos pocos años de observación, algo que dicen que lleva tanto tiempo, es difícil que puedan comprobarlo tal cual, pero a nosotros lo que ahora nos interesa es que realmente ellos ven que hay un modo de torbellinos que es lo que provoca que puedan generarse ciertas cosas. Una vez más, esto nos lleva, cómo no, a esos textos bíblicos que cuando habla de ese poder de Dios manifestándose, también aparece torbellino. Bueno, ya sabéis que estuvimos hablando en Puertas Dimensionales sobre este tema de efecto espiral, ¿no? En fin, vamos a dejarlo aquí porque ahora nos vamos a adentrar en arqueología con dos noticias bastante interesantes. La primera es que hallan una moneda de 1900 años en Jerusalén. Y lo han encontrado excavando en la ciudad de David. Tiene una hoja de parra de uva acuñada en un lado con las palabras Libertata Sion, mientras que en el reverso hay una copa con la inscripción Segundo año de la Gran Revuelta. Este detalle data la moneda al segundo año de la revuelta de los judíos contra el Imperio Romano, lo que indica que fue acuñada en el año 67 de la era actual. Mirad bien la moneda, porque veis que las letras que aparecen allí grabadas no es el típico hebreo que normalmente se conoce. Y las gentes se preguntan, ¿y cómo puede ser? Pues bien, aquí nos va dando una serie de datos, ya hemos visto cuándo nos lo sitúa, y también, antes de comentar lo que ahora os mostraré, haceros destacar esto que veis aquí en este escrito. Miradlo bien. Dice: la ministra destacó que la moneda es una prueba más de la conexión histórica judía con Jerusalén, sobre todo tras la decisión de la UNESCO de desconocer los lazos del judaísmo con la ciudad santa. Eso no les servirá. En 1967 también volvimos a Betel, Hebrón, Silo y Elon Moré. Todos esos lugares con reivindicaciones judías han sido identificados como asociados a los judíos, lugares donde estuvieron nuestros ancestros, donde Yoshua bin Nun, Josué, y los jueces reinaron, donde los profetas profetizaron, y por supuesto donde hemos retornado a nuestra Jerusalén unificada. Una vez más, ellos están utilizando la arqueología para demostrar que verdaderamente los judíos estuvieron en esa tierra, en contra de lo que dicen algunos, que ellos jamás estuvieron allí o que prácticamente no pintaban nada en ese lugar. Bien, la Biblia es clara, la historia también, la arqueología también, y algunos aún siguen negándolo.
Pero a pesar de todo, mirad lo que os quería mostrar al respecto sobre esta moneda. Mirad en qué está escrito. Es el idioma paleohebreo. ¿Y qué es el paleohebreo? Pues es una rama del alfabeto semítico antiguo, Abiat, y relacionado cercanamente al alfabeto fenicio. Se remonta al siglo X a.C., o antes incluso. Fue empleada como escritura del idioma hebreo por los israelitas, quienes más tarde se dividirían en los judíos y samaritanos. Los judíos reemplazaron el alfabeto paleohebreo por el hebreo cuadrado. Los samaritanos, que ahora suman menos de 1000 personas, siguen utilizando un derivado del alfabeto paleohebreo, conocido como el alfabeto samaritano. Ya veis que son datos interesantes y que nos están haciendo ver, y algunos esto lo desconocen totalmente, que antes del hebreo, que todo el mundo conoce, había el paleohebreo. Con lo cual, esto ya puede hacer pensar a muchos en ese tipo de personas que creen que el nombre de Dios y el nombre de Jesús tiene que ser tal y cual, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente hay datos históricos que denotan que el hebreo proviene también de un idioma un poco anterior también en su escritura. Aquí hay todo el abecedario, tal como está en hebreo, tal como está en paleohebreo y cómo se leería en español. Ya veis que cambia el grafismo. La inscripción más antigua que se conoce del alfabeto paleohebreo fue descubierta en la piedra de la pared en Tel Zayit, en el valle Bet Guvrin, en las tierras bajas de la antigua Judea. Las 22 letras fueron talladas en un lado de la piedra de 38 libras, 17 kilos. La siguiente sería el calendario de Gezer, fechado a finales del siglo X a.C. La escritura del calendario Gezer tiene un gran parecido a las semejantes inscripciones fenicias contemporáneos de Biblos. Son visibles claras características hebreas en la escritura de las inscripciones moabitas de la estela Mesa. Las inscripciones hebreas del siglo VIII presentan muchos rasgos específicos y exclusivos, lo que lleva a la conclusión de los eruditos modernos de que ya en el siglo X a.C. el alfabeto paleohebreo ya se utilizaba por amplios círculos de escribas. A pesar que solo se han encontrado unas cuantas inscripciones hebreas del siglo X, la cantidad de material epigráfico a partir del siglo VIII muestra la extensión gradual de la alfabetización entre la gente del reino de Israel y el reino de Judá. En 1855 se encontró una inscripción fenicia de 22 líneas entre las ruinas de Sidón. Cada línea contenía cerca de 40 o 50 caracteres. Se publicó una copia facsímil de la escritura en la United States Magazine, revista de Estados Unidos, en julio de 1855. La inscripción estaba en la tapa de una piedra grande, sarcófago tallada en un estilo egipcio muy fino. La escritura era sobre todo una historia genealógica de un rey de Sidón enterrado en el sarcófago. Estaba en idioma hebreo a excepción de unas pocas palabras. La escritura hebrea independiente evolucionó desarrollando numerosas características cursivas. Las características lapidarias del alfabeto fenicio comenzaron a ser cada vez menos pronunciadas con el paso del tiempo. Y haciendo un poco de historia nos dice: después de la captura de Babilonia de Judea, cuando la mayoría de los nobles fueron llevados al exilio, el alfabeto paleohebreo continuó siendo utilizado por las personas que se quedaron. Un ejemplo de tales escritos son el Tarros, siglo VI, antes de la era cristiana, de Gabaón, en la que los nombres de los viticultores se inscribieron. A partir del siglo V antes de la era cristiana en adelante, cuando el idioma arameo y la escritura se introdujo en un medio de la comunicación oficial, el alfabeto paleohebreo fue preservado principalmente para escribir el Tanaj por un grupo de escribas eruditos. Algunos fragmentos paleohebreos de la Torá fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto en una serie de cantidad de manuscritos que podéis ver aquí, entre los cuales hay trozos de Génesis, Éxodo y Levítico. La gran mayoría de las monedas asmoneas, así como las monedas de la primera guerra judeo-romana y la revuelta de Bar Kokhba, llevó al paleohebreo a ser leyenda. El alfabeto paleohebreo cayó completamente fuera de uso solo después del 135 después de Cristo. Y mirad a la derecha que aparece. El tetragramatón, en alfabeto paleohebreo, aparece varias veces en los rollos del Mar Muerto, extracto de los salmos que datan de la primera mitad del siglo I después de Cristo.
El texto está en el estilo de las letras hebreas de uso común después del exilio babilónico, pero el tetragramatón aparece repetidamente en alfabeto paleohebreo. Una vez más, da que pensar todo esto. Y mirad qué nos va diciendo finalmente aquí. En algún momento, en los últimos 2 siglos antes de Cristo, el alfabeto samaritano comenzó a apartarse del judío. A diferencia de los judíos, los samaritanos han continuado utilizando esta escritura para la escritura de ambos textos hebreos y arameos hasta el día presente. Una comparación de las inscripciones samaritanas más antiguas, las medievales y los manuscritos modernos, claramente indican que la escritura samaritana es una escritura estática que se utilizó principalmente para libros. Y mirad a la derecha el recuadro donde se ve el tetragramatón en alfabeto paleohebreo, usado antes del exilio babilónico, de 1100 a.C. al 300 después de Cristo. Ya veis cómo se escribe, ¿eh? Qué diferencia. Los sabios del Talmud no compartían una postura uniforme sobre el tema del paleohebreo. Algunos afirmaron que el paleohebreo fue el guión original utilizado por los israelitas en la época del Éxodo, mientras que otros creían que paleohebreo simplemente sirvió como un recurso provisional, en un momento en el que el guión original, la escritura asiria, se perdió. De acuerdo con ambas opiniones, Esdras el escriba, 500 a.C., introdujo o reintrodujo la escritura asiria para ser utilizado como el alfabeto primario para el idioma hebreo. Los argumentos dados para ambas opiniones tienen sus raíces en la tradición judía escrita y/o la tradición oral. Una tercera opinión en el Talmud afirma que el guión no cambió por completo. Parecería que el sabio que expresó esa opinión no creía que el paleohebreo alguna vez existió, a pesar de los sólidos argumentos que lo apoyan. Su posición se basa en un versículo bíblico, lo que hace referencia a la forma de la letra Vav. El sabio sostiene además que, dada la orden para copiar un rollo de la Torá directamente de otro, la secuencia de comandos no pudo concebiblemente haber sido modificado en ningún punto. Esta tercera opinión fue aceptada por los primeros eruditos judíos. Este argumento, sin embargo, también es débil porque se le permitió escribir la Torá al griego. En fin, que por tanto, ya veis, no todo es lo que algunos creen, hay siempre algo anterior. Dicho esto, mirad este otro descubrimiento, en una piedra el nombre de un gobernante romano de la Judea del siglo II. Los arqueólogos aseguran que el hallazgo tiene el carácter único porque se trata de la segunda referencia a la denominación Judea hallada en una inscripción del período romano. Y de aquí, ¿qué vamos a destacar? Mirad lo que está marcado en rojo. La primera mención a Judea aparece en otra reliquia, la piedra que conmemora a Pontius Pilate en Caesarea. ¿Os suena? Poncio Pilato, explican los científicos. Después de reprimir la rebelión de Bar Kokhba, los romanos trataron de borrar todas las menciones de la provincia de Judea, aseguran los arqueólogos, que esperan encontrar más inscripciones parecidas en el futuro. Ya veis, hasta el personaje tan conocido de Poncio Pilato es evidente que también existió. Hay personas que dudan de la existencia de Jesús, otros de algún personaje de los que menciona la Biblia. Pues la arqueología va demostrando que todo está ubicado donde corresponde y con los personajes que habían. Gracias a Dios que la arqueología aún sigue mostrando evidencias claras. Y aquí tenéis precisamente donde está esa inscripción. Y bien, vamos a dejar todo esto para entrar ya en materia y, cómo no, empezar con ese apartado de crisis. Solo mostraremos una noticia y tiene que ver con España en este caso. El Fondo Monetario Internacional pone fin a la era de los recortes y urge a España a subir la recaudación, sobre todo el IVA. Por tanto, una vez más, ya sabemos que quien va a pagar el pato va a ser el pueblo. Y ahora vamos a hacer un cambio de noticia para seguir en España a pesar de todo. BBVA cerrará 132 oficinas en España en febrero próximo por el mayor uso de canales digitales. Esto quiere decir que, evidentemente, muchas personas van a dejar de trabajar, unos con jubilaciones anticipadas y otros de algún modo tendrán que arreglarlo. Pero esto dicen que no es por el tema de crisis, sino porque la gente cada vez más utiliza canales digitales para obrar a través del banco o en el banco. No se personean a las oficinas tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Sobran oficinas. Esta es la excusa general y clave
para suprimir no solo locales de oficinas, sino además personal. Mucho más beneficio para un banco, desde luego. Y eso sí, dicen que el servicio es tan bueno, ¿no? Pero ¿sabéis a qué está llevando todo? Pues precisamente a que utilicemos más las tecnologías y dejemos de empezar a maniobrar manualmente. ¿Y cómo? También, no solo en gestiones, sino en la cuestión económica. Dinero lo irás moviendo todo electrónicamente. Ya veremos después, hacia el final de la conferencia, más noticias que tienen que ver con todo esto. Ahora apartado para Cataluña, ya sabéis, cuando decía la profecía Daniel 2, mas no se unirán, que siempre esas tensiones entre Europa. El Tribunal Constitucional suspende el plan para convocar un referéndum de independencia en Cataluña. Era de esperar, era lo lógico que se pronunciaran así, pero esto evidentemente no ha terminado en este modo, aún sigue. Forcadell dice, ningún tribunal puede impedir que en el Parlament se debata sobre independencia. Ya sabéis que la presidenta del Parlament precisamente está en una situación pues un poco complicada a nivel jurídico con España. Siguen con lo mismo, ellos seguirán y dicen que cómo puede ser que se ponga en duda lo que se está votando en un lugar o sencillamente que se dé acceso a poder debatir sobre cualquier tema en un parlamento, lo cual cortaría toda la esencia de la democracia. Claro, esto lo ven por un lado unos así, por el otro lado los otros lo ven como una insurrección. Y como siempre, así vamos a seguir aún una temporadita. Pero después sale el presidente de la Generalitat de Cataluña y dice, el señor Puigdemont, asegura que el referéndum se celebrará en 2017 de manera indiscutible, sí o sí. Y bien, tendremos unos meses aún por delante movidos este año, y movidos en todos los aspectos, no solo por esta cuestión, sino también por todo lo que vais a ver a partir de ahora. Las noticias que tienen que ver con Isaías, Daniel, Apocalipsis, haciendo referencia a la situación de Medio Oriente y que van a afectar, cómo no, al resto del mundo. Y mirad directamente la primera de ellas. Solo necesito 2 minutos. Periodista destapa en la ONU las mentiras de Occidente sobre Siria. Sí, evidentemente esto es de RT, que ya sabéis que pertenece a Rusia, pero es muy curioso porque lo que se va a mostrar ahora no es exclusivo de RT, sino que es esta periodista canadiense, Eva Bartlett, que viajó en Siria en repetidas ocasiones desde el inicio del conflicto, que está precisamente en la ONU o hablando para medios de la ONU y mirad qué llega a decir ante lo que le llegan a preguntar. Realmente asombrosas sus declaraciones. Pues esta mujer dice claramente que allí se están haciendo cosas y diciendo cosas que no se corresponden, a tal punto que dice que no hay, en verdad, lo que muchos medios de comunicación occidentales dicen. Y además muestra algo interesante, y es o se habla diciendo haciendo referencia a una niña que aparece en distintas ocasiones, pues pasando las 1001, en plan de desgracia. ¿Y cómo puede ser que siempre sea la misma niña que aparece en esos reportajes? Ya hemos visto esto en más de una ocasión. Evidentemente todo esto son montajes. Esto no quiere decir que evidentemente no se esté pasando realmente mal allí y tantas personas muertas y heridas y demás, pero que además, eso sí, hay una serie de montajes para ir mentalizando a la gente respecto a lo que quieren que creamos en todos los aspectos. Una vez más, esto lo harán por un lado los occidentales y por el otro harán lo suyo los demás. En fin, que ya veis hasta qué punto realmente a veces cuesta saber cuándo una noticia es realmente cierta o no. Ahora vamos a ver otro vídeo. Cómo trabajan realmente los cascos blancos, porque, ¿sabéis? Se habla mucho de los cascos blancos como personas que van allí a ayudar, a sacar gente de los escombros, etcétera, etcétera. Pues mirad bien, ya veis las declaraciones de la gente de allí, hablando pestes contra los cascos blancos. Todo propaganda, pero la verdad, nada de nada. En fin, ya sabéis cómo funciona. Ahora la guerra no solo se hace sobre el terreno, también es toda una cuestión mediática que se sigue combatiendo en cada hogar,
a través de los medios de comunicación, para llevarnos a una mentalización hacia un lado o el otro. Pero lo peor es que están jugando con la vida de las personas, como si nada, para conseguir los objetivos que la élite busca, que ya sabemos cuáles son. China, Estados Unidos. Atacar el principio de una sola China tendría un serio impacto sobre la paz. Si el principio de una sola China es interferida o dañada, China anulará el desarrollo saludable y constante de las relaciones chino-estadounidenses, señaló la Oficina de Asuntos de Taiwán de China. Y ya sabemos cómo terminará también el tema. Daniel 11 nos lo dice claramente en los versículos finales. China y Rusia van a mover, cómo no, sus elementos para ver conflicto final con Estados Unidos y Occidente. Y todo se va preparando, cómo no. El yihadismo usa América Latina para financiarse. Y concretamente se habla de algún país en concreto. Entonces, una vez más, da que pensar. Todo lo que está aconteciendo en Oriente Medio no solo se queda allí o llega también a Europa o Estados Unidos, también América Latina tiene sus repercusiones al respecto. Y en algunos lugares como Trinidad y Tobago hablan que también están participando de lo mismo. En fin, entre otros países, por supuesto. Pero aún hay más cosas. Mírate esto, porque si ha habido algo es muertes a montones. 70 miembros del Estado Islámico murieron tras bombardeo en Mosul. Pero también ha habido intentos de matar a gente. Un niño de 12 años detenido por intentar estallar una bomba en un mercado navideño en Alemania. Y esto ya fue, bueno, para algunos algo tremendo. Había preparado un artefacto casero con clavos dentro de un bote para explotarlo, etcétera, dicen los medios de comunicación. No lo consiguió, pero había estado siendo preparado por gente islamista radical. Pero han habido más cosas. Al menos 12 soldados muertos por un ataque yihadista en Burkina Faso. Y una niña con un cinturón explosivo atenta en Damasco. Una niña. Ya veis hasta qué punto también están utilizando a las criaturas para hacer esto. Una niña de 7 años. Y evidentemente ya podéis imaginaros qué sucede. 3 muertos, 5 heridos. Asesinan a tiros a 5 empleadas de un aeropuerto en Afganistán. También aún se preguntan qué sucedió realmente, qué pasó, por qué. Más de 40 cadáveres de miembros del Estado Islámico llegan a la morgue de Mosul. Al menos 13 muertos y 55 heridos por el atentado contra un autobús con militares en Turquía. Ya ves que Turquía va apareciendo reiteradamente. Pero mirad también en Bélgica, detienen a 10 adolescentes sospechosos de preparar atentados terroristas. Las fuerzas de seguridad abaten a 7 criminales en la capital de la República Rusa de Chechenia. También en Rusia llega todo esto. Mueren 49 soldados en un atentado suicida contra un cuartel en Yemen, la antigua Etiopía bíblica, que aparece también en Daniel 11, cómo no. Y en Jordania elevan a 14 los muertos, incluyendo a 4 terroristas. Fueron a un lugar, mataron incluso a una turista canadiense que estaba por allí, y fueron a refugiarse a ese castillo de los templarios que está en Jordania, y allí terminó todo como terminó, con todos estos muertos. Y aún ha habido más. Al menos 3 heridos en un tiroteo en un centro de oración musulmán de Zúrich, en Suiza. Aún se preguntan el por qué y quién lo hizo. Pero con todo esto viene quizás una de las noticias que más ha chocado y que sigue aún en boca de todos. Un camión irrumpe en un mercado navideño de Berlín y causa al menos 12 muertos. Era un mercado navideño, ya os podéis imaginar, donde vendían arbolitos de Navidad, figuritas y lo que sea. Pues entró un camión a toda velocidad, cuentan los que se han salvado y los testigos, y arrasó. Bueno, fue abatido, dicen, alguien que iba en la cabina que parecía un copiloto, pero ahora han surgido más comentarios al respecto y vamos a ver qué se dice aún de todo esto. Porque ha acontecido algo más. Muere tiroteado Andrei Karlov, el embajador ruso en Turquía, como venganza por Alepo.
Si la otra noticia conmocionó, esta ya también ha terminado de generar un bucle tremendo para preocupar a todo el mundo, porque ahora estamos hablando directamente de un embajador ruso en Turquía. Y realmente es impresionante. Dicen que el agente de policía que aparece en las imágenes detrás de él, como allí custodiándole la espalda, un chico de 22 años, de los cuerpos de antidisturbios turcos, pues resulta que hace algo, saca la pistola y le pega un tiro por la espalda, y después de proferir unas palabras en árabe, dicen: no se olviden de Alepo, no se olviden de Siria, a menos que nosotros estemos todos seguros, perdón, en turco, dijo, ustedes tampoco sentirán seguridad, vuelvan, vuelvan, todos aquellos que compartan esta opresión y tortura pagarán por ello, exclamó el hombre tras disparar varias veces contra el diplomático ruso. Solo la muerte me llevará de aquí, concluyó el hombre en turco, después de gritar varias veces Allahu Akbar, Alá es grande, así como otras frases en árabe antes de ser abatido. Ya veis, utilizó los dos idiomas. Y la verdad es que son imágenes escalofriantes. Si queréis miradlo, si no, ya lo sabéis. Todo el mundo sabía que iba a ese lugar, una exposición donde él iba a dar unas pequeñas palabras, fue sin escolta ni nada y terminó así. Todo esto ha traído muchas consecuencias y ahora lo iréis viendo. Pero sucedió algo prácticamente justo después. Reportan varios disparos cerca de la embajada de Estados Unidos en Ankara. La sede diplomática está a pocos metros de la sala de exposiciones donde horas atrás fue asesinado el embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov. Y evidentemente, claro, esto ya da que pensar. Primero asesinan a este hombre y al cabo de nada, a pocos metros, en la embajada de Estados Unidos sucede ese tiroteo por ahí fuera. Dicen que detuvieron a una persona, que aún quedan muchas incógnitas, y claro, esto ha hecho decir a muchos que ¿qué pasa? ¿Es Estados Unidos el que está detrás de esto? ¿O no? ¿O quién ha sido? Y esto es para disimular, y así se ha generado todo un debate en las redes, ¿cómo no? Y evidentemente han habido declaraciones por parte de los gobiernos implicados. Putin dice: el objetivo del vil asesinato del embajador Karlov es minar las relaciones ruso-turcas. ¿Y por qué? Ya lo sabéis que hace muy pocos días firmaron el tratado para ese gasoducto que Turquía tenía implicación junto a Rusia. ¿Y qué sucede ahora? Pues veremos qué termina pasando, porque está claro que todo esto va a seguir generando una espiral de desgracias continuas por todos lados. Erdogan dice: la idea del asesinato del embajador ruso es empeorar las relaciones entre Moscú y Ankara. Ya veis que los dos llegan a las mismas conclusiones, porque ahora están como aliados. Tal vez no fue casualidad que el asesino del embajador ruso le disparara por la espalda. Esto lo dice un experto que dice que esto podía tratarse de un símbolo oculto. ¿Y quién lo dice? Pues el director del Centro de Estudios Orientales de Relaciones Internacionales y Diplomacia Pública, Vladimir Abatkov. Ha afirmado que el disparo por la espalda que causó la muerte del embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, no ha sido una casualidad. Turquía es un país de símbolos. Tal vez todo es mucho más fácil, pero tal vez no fue casualidad un disparo por la espalda. Es un símbolo dual. Necesitaban una víctima antes de las negociaciones, cree el analista. Abatkov recuerda que el ataque ocurrió en la víspera de la reunión entre Rusia, Irán y Turquía para tratar el alto el fuego en Alepo, programada para este martes en Moscú. Probablemente dispararon por la espalda para repetir la puñalada por la espalda que tuvo lugar hace un año, refiriéndose al derribo del caza ruso Su-24 por un F-16 de la Fuerza Aérea Turca. Es una provocación clara para socavar las relaciones bilaterales, explica el experto. Tampoco termino de decir quién está moviendo esto, pero mirad que dice: es posible que fuera una venganza de los insurgentes sirios, tales como el Frente al-Nusra o el Estado Islámico, pero no termina de poder saberlo tampoco. No obstante, el analista también sugiere que el atentado fue provocado por una tercera parte. Está claro que lo que está pasando entre Rusia y Turquía, en primer lugar, no es algo que le interese al clérigo opositor Fethullah Gülen,
ni a las fuerzas que ostentan el poder en Estados Unidos, afirma. A lo largo de la historia del mundo, el Reino Unido, por ejemplo, en repetidas ocasiones, enfrentaba a Rusia y Turquía. Ahora este papel lo desempeña Estados Unidos, recuerda el experto, con lo cual ya está dando un culpable prácticamente. En fin, ya veis que la situación realmente es gravísima y se seguirá especulando, y han habido ya cuerpo ruso que ha ido hacia Turquía para intentar conseguir saber algo más de todo esto con detalle. Mientras tanto, ha sucedido algo también, al menos 5 muertos al naufragar una barca de refugiados en el mar Egeo, y también cerca de la isla de Lesbos, cerca de Turquía. Volviendo a lo que ha acontecido en Alemania, dice: tenemos al hombre equivocado, el autor del atentado de Berlín está armado y sigue en libertad, porque a quien detuvieron dicen que él no tenía nada que ver en el asunto y lo había reiterado varias veces, él era inocente. Bueno, pues ahora es lo último que ha salido, veremos si hay otro cambio de opinión o datos distintos, pero la verdad es que, una vez más, esto nos hace pensar mucho, muchísimo. Sabéis que precisamente todo esto ha sucedido el día 19 de diciembre de 2016. Y diréis, vale, ¿y qué? Pues, bueno, una vez más debemos sumar cifras. 19, 1 más 9, 10. Y el mes 12, 10 más 1 son 11, y más 2 son 13. Curiosamente, día y mes nos da 13, pero añadamos año. ¿Y cuánto nos sale? 13 más 2, 15. Más 1, 16. Más 6, 22. Una vez más, el 13 y el 22 moviéndose en este aspecto. ¿Será todo casualidad o es algo premeditado y preparado cabalísticamente para variar, como tantas veces? En fin, sea lo que sea, realmente la desgracia está allí. Y esto evidentemente, ¿qué provoca? Que la gente tenga temor. No solo lo que pasa en Medio Oriente se queda allí, todos los países se van viendo implicados. Y evidentemente el Papa ha salido a decir que pide que la locura homicida del terrorismo no encuentre más espacio en nuestro mundo, y da el pésame por el acto terrorista en Berlín. En fin, ya sabéis que los que mueven las cosas por detrás, por delante dicen otra cosa, ¿no? Pues bien, mientras toda esta desgracia sigue siendo tema de debate en cada apartado de noticias que hay en los medios de comunicación, vamos a dejar por un momento esto, después además de ver tantos muertos en otros lugares, porque ya veis, parece que le demos más importancia cuando esto pasa en Europa o en un lugar occidental, pero y todas esas muertes que hay cada día en los otros lugares, ¿qué? Realmente lamentable, ¿eh? Pero todo esto evidentemente que va a generar más tensión, más ganas de solucionar las cosas. Donald Trump también se ha manifestado en consecuencia, diciendo que tienen que acabar con la muerte de cristianos y que hay que terminar con ese Islam radical. Ya lo hablaremos y lo mostraremos también en la próxima y última, espero, conferencia sobre Donald Trump, pero la situación sigue siendo al límite. Y veremos cómo hay algunos presagios, o así los llaman, males presagios, para este año que viene, y veremos de dónde surgen, curiosamente. Pero antes, ciencia y tecnología. Un grupo de investigadores demuestra que se puede revertir el envejecimiento a través de un proceso de reprogramación celular. Han conseguido alargar la vida en ratones. Pero claro, dicen que luego aplicar esto a humanos es un poco más difícil. Dice que el envejecimiento no evoluciona en una sola dirección, tiene plasticidad. Sabemos que será mucho más complejo rejuvenecer a una persona, pero ya están trabajando para ello. Y mientras la ciencia sigue buscando la eterna juventud, por decirlo de algún modo, cuando es curioso, si solo nos quedan 14 años y pico para ser eternamente jóvenes, cuando regrese Cristo, los salvos serán jóvenes por la eternidad. Y además por la eternidad, no aparentar ser jóvenes y morirse al cabo de unos pocos años.
el mal ya no existirá más, la muerte tampoco. Y esa gran esperanza que tiene el cristiano es lo que sigue motivándonos a tirar adelante y a reconocer en las promesas de la palabra de Dios y de Jesucristo que Él vendría a buscarnos. Y eso, 2031, el año en que se cumple, esos 6000 años desde la entrada del pecado en el cual Jesús va a regresar, nos quedan 14 años y pico. Imaginaos si todo ese gasto que se hace en mundo científico, sabiendo esto, se podría emplear en alguna otra cuestión. En fin, la lástima es que las personas no se preparen para ese evento y quieran ir poniendo parches en su vida para solucionar lo insolucionable. Si no lo soluciona Dios, eso no lo arregla nadie. Y me estoy refiriendo a la eternidad. Y encima con juventud. Mirad este otro invento. Desarrollan un gigantesco robot andador tripulado en Corea del Sur. Dicen que se desconoce todavía qué usos tendrá el robot, que ya sabe caminar y mover las manos, y aún hará más cosas. Fijaos que hay una cabina en lo que sería el cuerpo de este robot, donde una persona se sienta a los mandos y es la que hace mover todo el sistema de este robot. Sinceramente recuerda un poco a lo que eran esos dibujos japoneses de hace tantos años, el Mazinger Z y Afrodita A y esas cosas. Lo que pasa es que allí iban en la cabeza y con un planeador que se posicionaba encima. Ahora esto lo han hecho así, y es un tamaño realmente considerable, 4 metros de alto, pesa 1,5 toneladas, y evidentemente esto da que pensar, porque con la capacidad de fuerza que puede generar, debe ser para poder hacer muchas cosas impresionantes. Imaginaos un poco a los antediluvianos, personas de este tamaño y de una fuerza descomunal también. Ahora es necesario hacer robots. Antes el ser humano era capaz de hacer lo que algunos de estos robots quizás podrán llegar a hacer. Mirad cómo funciona, porque realmente es espectacular, y a saber cómo lo van a utilizar. Pues ya veis, es realmente espectacular. Veremos para qué terminan utilizándolo. También esto se mostraba hace muchos años en un cómic del famoso Hombre Araña, en el cual alguien lo perseguía y iba en un artilugio así. Es curioso como con el paso del tiempo lo que parecía ciencia ficción pasa a ser una realidad. Pero atención ahora a esto. Una mujercita de otra dimensión. La nueva solución para los solitarios. La compañía japonesa Vinclu ha lanzado un proyecto de mujer holográfica que nos despierta, nos envía mensajes positivos durante el día e incluso nos aconseja que tomemos un paraguas si salimos cuando llueve. Y fijaos, hay esta persona que está aquí en plan solitario y al lado tiene esto que parece una cafetera, pero que no. Dentro hay una imagen holográfica de una chica hecha en dibujos animados y que es como si fuera prácticamente su novia. Ya sabéis que en Japón, evidentemente, pasan cosas extrañas en todo este sentido, y aún veremos más después. Son una sociedad un poco peculiar en este sentido. Pero lo curioso es hasta qué punto, cuando allí cada vez hay más personas que están en plan solitario, como en tantos otros lugares, pero allí de un modo muy especial, están buscando como alternativas a tener una pareja de verdad. ¿Y a qué acuden para conseguir solucionar esto? Pues mirad, esta es la última innovación al respecto. Pues ya lo veis, es realmente sorprendente. Le envía a través del móvil mensajitos, se corresponden. Cuando le advierte además del tiempo para que coja un paraguas, le dice también que va a llegar en 10 minutos y a través de conexiones es capaz de encenderle las luces de la casa. Bueno, ya veis, todo para que alguien te espere en casa. ¿Qué anhelo hay en las personas de no querer la soledad? Evidentemente, el ser humano es un ser social, pero ¿hasta qué punto se está llegando para dejar de lado lo que es lo normal en esta vida y para lo que fuimos creados, que es relacionarse con personas y no con objetos que quieran ser personas? ¿Hasta qué punto llegará la demencia? Pues desde luego ya estamos viendo que todo cada vez es más estrambótico. Mirad este otro invento.
Quadrofoil, la futurista moto que vuela sobre las aguas. Hay una firma eslovena que ha encargado este vehículo, lo ha desarrollado y ha anunciado que habrá una edición limitada de su producto disponible el año que viene. Viene a ser como una moto de agua pero eléctrica y además funciona de un modo distinto. Tiene como estas 4 patas que hace que sea capaz de ir por encima de las olas. 40 km por hora es la velocidad que llega a alcanzar y a los 12 kilómetros ya sus hidroalas levantan la moto sobre el agua y así dice que surca las olas con facilidad. Otra cosa es si esto puede llegar a funcionar cuando hay mala mar, ¿eh? En fin, eso ya es otra historia, pero se enchufa como cualquier electrodoméstico y se carga enseguida. Vamos a ver las imágenes que aquí veis en esta fotografía, porque desde luego como invento atrayente lo va a resultar y mucho. Ya veis, además puede ser biplaza. Bien, no contamina, no hace ruido, una maravilla para que si estás por el agua te atropellen con más facilidad y ni te enteres. Pero desde luego es un invento que a muchos seguramente les va a encantar, cómo no. Bien, dejémonos de lado ahora con todo el tema de ciencia y tecnología y vayamos a otra cruda realidad, Latinoamérica. Apartado para Venezuela, un muerto y 300 detenidos tras saqueos en Venezuela. La verdad es que he recibido unos mensajes en voz de alguna persona que me decía que tenía contactos de alguien que estaba por allí y que la situación es escabrosa, al punto que después de terminar con todos los negocios de saqueos están yendo a casas particulares, la gente con temor tremendo, etc. Unos dicen que esto es cierto, en cambio otros dicen que no, que esto es falso. En fin, si alguien está en Venezuela y está viviendo esa situación tan caótica, pues si realmente lo vive, yo estaría encantado de saber datos al respecto para poderlo mostrar, porque una vez más, ya sabéis, la campaña mediática desde fuera cambia mucho y no sabes hasta qué punto una cosa es cierta o no. Que hay situación de escasez, eso seguro que es indudable, por lo que varias personas ya me han comentado allí. Y apartado para México, también en Latinoamérica, un grupo armado irrumpe en una boda y asesina a 4 personas en el municipio de Vistahermosa, en el estado de Michoacán. Pues ya veis, una boda termina siendo un funeral. Y ahora entramos en el apartado como en los días de Noé, de Sodoma y Gomorra, donde todo iba de mal en peor, violados por los dueños e invitados, el terrible secreto de los niños bailarines afganos, la extrema pobreza del país favorece que explotadores sexuales se aprovechen de los adolescentes más desamparados. Un informe denunciando la situación ha traído un rayo de esperanza para estos niños. Los cogen, les dicen que les van a dar una buena instrucción, los embaucan con promesas de educación, trabajo, etc. Y después resulta que lo que hacen con ellos es, ya os lo podéis imaginar. Una vez más, ¿qué tiene el ser humano tantísimas veces que es capaz de hacer estas auténticas barbaridades? Pero ya sabéis, esto que dice alguien, no, esto sucede en esos lugares porque son gente que creen en no sé qué, sí, pero no estamos viendo que suceden estas cosas en tantos otros países, por más adelantados que algunos nos creamos. Parece ser que el ser innato humano cada vez va peor. Y bueno, ya sabéis, Dios pondrá justicia en breve, y vaya que se la va a poner. Escándalo en el atletismo de Estados Unidos. 368 gimnastas denuncian abusos sexuales en los últimos 20 años. Incluyen a entrenadores, etcétera, etcétera, también directivos. ¿Hasta qué punto llega todo? Ya lo veis, no solo es cuestión de países que puedas decir, son subdesarrollados o... No, en todas partes cuecen habas. Ha aparecido también esto en National Geographic, en su portada. En la edición que será de enero de 2017, dice, explorando nuestros entendimientos y definiciones de género, National Geographic presenta a la activista de derechos de los transexuales Avery Jackson, de 9 años de edad.
la primera vez que una persona trans ha hecho la portada de la revista. En fin, una vez más, todo para que se genere debate, para que todo vaya en consonancia con lo que algunos quieren, y ya sabéis, National Geographic, de lo que estuvimos hablando hace ya no recuerdo ni en qué conferencia, como vinculados a sociedades secretas, a masonería, y en definitiva, ¿qué apoyan? Pues ya lo veis. Como siempre, moviendo a quien haga falta. Atención ahora a esto. Cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. ¿Recordáis estas palabras de Jesús? Aparecen en Lucas 18:8. Pues Él dice, os digo que pronto les hará justicia. Y verdaderamente esto ahora va a ser realmente pronto, en pocos años. Pero ¿qué más sucede? ¿Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando vuelva en su segunda venida? Mirad esta situación, porque evidentemente denota que hay personas que la fe no la tienen para nada. Esfumarse y no volver más. Un extraño fenómeno de la sociedad japonesa. Una vez más, hacemos referencia ahora a Japón. Numerosos nipones tiran la toalla y toman una decisión que cambia para siempre sus vidas y la de sus seres queridos. Se estima que desde mediados de los años 1990, cerca de 100.000 japoneses desaparecen voluntariamente cada año. Se trata de personas que no pueden afrontar la vergüenza de haber perdido su empleo, un divorcio, grandes deudas o simplemente haber suspendido un examen en la universidad. Esto los corroe a tal punto que lo dejan todo y desaparecen. Hay incluso una situación también de, mirad, vamos a leer el caso porque es realmente tremendo. Norihiro es un hombre de 50 años que vive ya una década desaparecido. Cuando se esfumó había perdido su trabajo. Sintió mucha vergüenza al verse obligado a contárselo a su familia, por lo que decidió continuar con su vida como si nada hubiese pasado. Se levantaba todas las mañanas, desayunaba, se despedía de su esposa e hijo y se pasaba todo el día sentado en su vehículo sin hablar con nadie y sin comer. Transcurrido algún tiempo, sus familiares comenzaron a sospechar y al sentirse culpable de no tener más dinero para mantenerlos, decidió desaparecer sin previo aviso. Prefiere pensar que su familia cree que se quitó la vida en Aokigahara, conocido como el bosque de los suicidios. Ya veis qué nombre le dan, ¿eh? Ahora vive con otro nombre, en una habitación sin ventanas, bebiendo y fumando sin parar. No quiero que mi familia me vea en este estado. Mírenme, no soy nadie. Si muero mañana no quiero que nadie me reconozca, confiesa. Lamentable, ¿verdad? Muy lamentable. Buscando evitar sus problemas, los japoneses se mudan a otras ciudades como Sanya, un suburbio del distrito de Tokio, donde la población cuenta con empleos mal remunerados y vive en pequeños hoteles en los que se prohíbe hablar a partir de las 6 de la tarde. Algunos lo llaman una sociedad dentro de otra sociedad. La desaparición voluntaria de personas se ha convertido en otro de los problemas sociales para un país que cuenta con un índice de suicidio del 60% mayor que el promedio mundial y en el que entre 60 y 90 personas se quitan la vida diariamente. La verdad es que es tremendo. ¿Estas personas necesitan o no necesitan a Dios urgentemente? Claro que lo necesitan. Los suicidios ya sabéis que es algo que está ya tan común, incluso en lugares tan avanzados. ¿Y por qué suceden? Desesperación. Creer que uno ya no puede seguir adelante e incluso ya ni se plantean que Dios puede estar allí para darles una mano. Ya lo dejan todo por perdido y se quitan la vida o, como hacen estas personas, desaparecen para no pasar oprobios. ¿Y cómo terminan? ¿No es Cristo la solución de este mundo? Claro que sí. Y cada vez queda más claro. Pero también queda claro a su vez que cada vez menos personas quieren saber de Él. La verdad es Cristo. Su palabra es verdad. Seguirlo, buscarlo en oración y ante todos los problemas de la vida y veréis que Dios responde, nunca nos deja si hacemos su voluntad. Lo podremos pasar mal, pero nos va a ayudar y nos seguirá ayudando hasta el final.
pero hay que tener fe. Y la fe no se consigue porque sí, se consigue trabajándola, orando, estudiando la palabra de Dios, intentando hacer su voluntad. Y Dios ya te va poniendo situaciones que irás superando, irás creciendo como persona, irás creciendo como cristiano, y llegarás a ir a ese punto de santificación en el cual verdaderamente podrás sentirte uno con el Señor. Y recordar que siempre hay personas que te pueden ayudar, hermanos en la fe, que están para esto. Y eso es lo que debemos hacer siempre, apoyarnos unos a otros. Pero por desgracia el cristianismo auténtico cada vez existe menos. Apartado para accidentes. En Indonesia, al menos 13 personas mueren al estrellarse un avión militar en la provincia oriental de Papúa. Ya veis qué racha llevamos de aviones que van cayendo. Lluvias e inundaciones. El temporal de Levante se cobra 5 vidas, 1 en Murcia y 4 en Comunidad Valenciana. Todo esto en España. Aún siguen habiendo las lluvias intensísimas. Y ahora vais a ver un vídeo, si queréis, donde hay una persona que intenta abrir su coche para sacarlo, parece ser, de esa riada inmensa que cae. Y lo advierten, mientras lo filman, lo advierten desde un balcón, parece ser, o una ventana, que qué hace, que no haga eso, que está loco. ¿Por qué? Pues porque lo más fácil es que las aguas se lo llevaran, y así aconteció. Fue a parar al final de la calle hasta el mar, y allí pereció. Si queréis mirar las imágenes, pero ¿sabéis por qué os la pongo? Porque es bueno que tengamos esto presente. Nadie es inmune, y las cosas materiales que les den morcilla, literalmente, que les den morcilla. ¿No es primero la vida? Y a veces agarrarse a las cosas, ¿a qué puede llevar? Incluso a la muerte. Vamos a verlo. De algunos que hacen de kamikaze en este caso, o de inconscientes, otros se juegan la vida para salvarlos, y pueden terminar también mal. Bien, pues ahora vamos a entrar en el apartado para el Vaticano, y por cierto, impresionante foto, impresionante, encarado, como no, siempre hacia el obelisco. Apartado para Nueva Era. El Papa le pide a Carmena que le envíe su buena onda. Si no reza, pídame bien y envíeme buena onda, se lee en la carta, ya sabéis, es la alcaldesa de Madrid. Y además dice que tiene inteligencia y coraje por lo que plantea en favor de los refugiados. Pero sobre todo lo interesante es esto. Como ella parece ser que su tendencia no es cristiana en sí, que si no reza, pídame bien y envíeme buena onda. Pues realmente esto es el pensamiento de la nueva era. La lástima es que los católicos vean esto y se queden absolutamente igual. Con el pensamiento vas a conseguir generar algo. Esto es espiritismo, directamente, y el Papa promocionándolo así. Da pena, da pena. Y tanta gente creyendo que es el enviado de Dios. El anticristo. Líder moral. La Santa Sede pide en la ONU el fin del uso de armas convencionales. El observador vaticano, Monseñor Iván Jurjovic, en su intervención este lunes en Ginebra en la conferencia de revisión de la Convención sobre prohibición o limitación de algunas armas consideradas dañinas o con efectos indiscriminados. Una vez más, se muestran como esos líderes de la moral para que todo esto se termine. En fin. Todo el mundo en pos de la bestia. Líder moral. Francisco pide a los gobiernos que asuman un estilo no violento. Los que cubren cargos institucionales en ámbito nacional o internacional están llamados a asumir en la propia conciencia y en el ejercicio de sus funciones un estilo no violento. Un estilo que no es sinónimo de debilidad y pasividad, sino al contrario, presupone fuerza de ánimo, valentía y capacidad de afrontar las cuestiones y los conflictos con honestidad intelectual, buscando verdaderamente el bien común, antes y más que cualquier interés de parte tanto ideológico como económico y político.
El bien común por encima de todo. Ideológico, pues si tú tienes otra idea distinta a lo que ellos tienen sobre el bien común, ya sabes lo que vas realmente mal, según ellos, claro. No, es que, como siempre, todo lleva a esto, nos están mentalizando para un bien común bajo un esquema, pero si algo en ese esquema falla, ya no es bien común para ellos, con lo cual pasas a ser todo lo malo, ¿eh? Lo ha explicado el Papa Francisco en el encuentro que ha tenido esta mañana con los nuevos embajadores de Suecia, Fiji, Moldavia, Mauricio, Túnez y Burundi, procedentes de regiones del mundo bien distantes y diferentes entre ellas, y este hecho constituye siempre aquí en Roma un motivo de complacencia, porque el horizonte de la Santa Sede es por su naturaleza universal. Y vaya, nunca mejor dicho, y la profecía es clara, porque finalmente volverán a mandar con el domingo en todas partes. Esa es la profecía y eso se va a cumplir. A causa de la vocación y de la misión que Dios ha encomendado al sucesor del apóstol Pedro, ha explicado el Santo Padre en su discurso. Siguen mintiendo a la gente diciendo que son los sucesores de Pedro. Una misión esencialmente religiosa, que sin embargo asume en la historia también la dimensión de las relaciones con los estados y sus gobernantes. Asimismo, el Papa ha precisado que en tal ambiente histórico, la Iglesia Católica, que tiene en la Santa Sede, por así decir, su centro unificador y propulsor, está llamada a transmitir y testimoniar esos valores espirituales y morales que están fundados en la naturaleza misma del ser humano y de la sociedad, y que, como tal, son compartidos por todos aquellos que persiguen la promoción del bien común. Una vez más, si estás en esa sintonía suya, en esa onda, muy bien. Si no, pues vas contra los valores espirituales y morales. Una vez más, qué claros son cuando hablan, cuando sabes su lenguaje. Lo están preparando todo y mientras quedan como los líderes morales. El presidente de Colombia al Papa en la audiencia. Necesitamos su ayuda. En la audiencia, Santos le regala un balígrafo con escrito: las balas han escrito nuestro pasado, la paz es nuestro futuro. El presidente Uribe llega también a Roma. Y era de esperar. El Papa se acercó y al recibirlo le dijo: bienvenido, gusto de verlo en su tercera visita, en su tercera venida. Todo se desarrolló según el protocolo. Al sentarse el presidente le dijo: necesitamos su ayuda. El mandatario colombiano le regaló un balígrafo, o sea, un bolígrafo o lapicero realizado con un cartucho de ametralladora calibre 50, en el que estaba grabada la frase: las balas han escrito nuestro pasado, la paz es nuestro futuro. También le regalaron una pequeña porcelana con orquídeas, la flor nacional de Colombia, y símbolo de la paz, realizada por una artista colombiana. El Papa, por su parte, le entregó el medallón de la paz, además del mensaje del Día Mundial de la Paz, y 3 libros que el Papa resumió como mis 3 libros sobre la ecología. Al salir el presidente le entregó un sobre blanco cerrado. ¿Qué habría allí? Bueno, se supone que siempre se hace esto con talones de dinero. Mis 3 libros sobre la ecología. Está haciendo referencia a los 3 libros que el Papa evidentemente está dando a todos los presidentes de las naciones como la hoja de ruta a seguir. Todos en pos de la bestia. Termina la reunión entre Santos, Uribe y el Papa en el Vaticano. No solo fue Santos, también fue Uribe. El sumo pontífice también hizo 2 reuniones por separado con el jefe de Estado y el expresidente. La decisión del Papa de hablar con ellos dos, líderes alrededor de los cuales el país se ha polarizado en la búsqueda de la paz, pone de manifiesto un hecho sin antecedentes. El Vaticano buscando un acuerdo político entre los principales sectores políticos en confrontación para salvar el proceso con las FARC. Ya veis, de mediadores absolutos, de mediadores para la paz de un modo impresionante, poniéndose en la política para arreglar un país. Se trata de un viaje de suma trascendencia para ambos dirigentes, por la autoridad moral que les inviste su santidad. A pesar de sus enormes diferencias políticas, a Santos y a Uribe los une el enorme respeto que les inspira su anfitrión. O sea que los dos están sometidos ¿a quién? Al papado.
La audiencia fue tan sorpresiva que ninguna de las partes confirmó las condiciones de un eventual encuentro simultáneo entre los tres. De hecho, el jueves, Uribe anunció en el Congreso que solicitaba un permiso para ausentarse porque el Papa le pidió verlo. Voy a procurar llegar al Vaticano. No es fácil, hacia las 10 o 10:30 de la mañana, dijo Uribe en el Senado. Santos, por su parte, tiene confirmada para la mañana de este viernes la audiencia con Francisco como parte de la agenda que se programó por la entrega del Premio Nobel de la Paz. Lo dejan todo para ir a ver al Papa, ¿eh? María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, reveló a El Tiempo que Uribe viajó con la mejor voluntad. El presidente Uribe nos dijo que bajo ninguna circunstancia le haría un desaire al Santo Padre. A la cita Uribe va con el mismo documento que hace unos días le envió al Papa con sus reflexiones sobre el proceso de paz. Para Cristo, la audiencia de este jueves en el Vaticano es clave para que en Colombia se pueda avanzar en algo en lo que ha insistido el gobierno desde la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón, que es la necesidad de un acuerdo nacional para la implementación de los acuerdos de paz. Este fue el tercer encuentro del año entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, pero esta vez bajo la mirada de su santidad. Ya veis cómo lo dejan todo para ir a ver al Papa. Y todos se someten a lo que el Papa diga. Y como no, vamos a ver el vídeo donde aparece lo que hablan de ese diálogo sincero. ¿Estás bien? Después de ver esas imágenes en los cuales evidencian que alguien está mandando por encima de todo, de cualquier gobernante y sobre todo ahora de un modo manifiesto en Colombia. Fátima. El Papa Francisco va a Fátima el 13, como no, de mayo de 2017 en el centenario de las apariciones, que ya sabéis, el día 13. Lo confirmó oficialmente el santuario, aunque el programa definitivo aún no ha sido divulgado. Por tanto, vamos a ver otro viaje del Papa, en este caso, a Fátima. ¿Vejez sabia? ¿Qué es esto? Francisco en la misa de su cumpleaños, recen para que mi vejez sea fecunda. Ha celebrado privadamente en la Capilla Paulina en el Vaticano junto a cardenales y obispos. Y aprovechando su 80 aniversario, también invitó a algunas personas a comer con él. Algunas personas consideradas pobres, ya lo sabéis. Todo un detalle, claro. El Papa Francisco inició este sábado, día de sus 80 años, celebrando muy temprano una misa en la Capella Paulina en el Vaticano, junto con los cardenales que residen en Roma. Francisco en la homilía se dirigió a ellos improvisando y habló de memoria y gratitud, de gracia y pecado, de alegría y fidelidad. Les agradeció porque me acompañan y añadió que desde hace algunos días me viene en mente una palabra que puede parecer fea y asusta, vejez. Y si bien se dice que la vejez es sed de sabiduría, esperemos que lo sea también para mí. Y ha citado el poema de Plinio que dice, la vejez se nos viene, llega de golpe, pero también es una etapa de la vida para dar vida, alegría y esperanza. La vejez es tranquila, religiosa y también fecunda. Recen, le ha solicitado el Papa a los presentes, para que la mía sea así, tranquila, religiosa y fecunda, y también gozosa. Les ha invitado además a no perder la gracia de la memoria porque es parte del amor mirar la historia de dónde venimos, a nuestros padres y predecesores, el camino de la fe. ¿Verdaderamente la vejez del Papa es sabia? Pues todo lo contrario, porque si fuese sabio dejaría de ser pontífice, dejaría de estar donde está y se pasaría del lado de Dios de verdad. No es sabio. Además, es capaz de decir que espera que sea religiosa y fecunda, además de tranquila. ¿Fecunda en qué sentido? También gozosa, dice. Pues porque irá viendo, y eso está claro, que si está vivo lo va a ver, cómo el Vaticano va posicionándose para instaurar lo que han buscado durante tanto tiempo, por mandato satánico, siguiendo esa agenda que les ha marcado, y qué bien lo están haciendo. En fin, tantos se van a enfadar porque digo estas cosas, pero una vez más, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a estos porque no les ha amanecido, Isaías 8:20, y la ley la han cambiado, han hecho lo que han querido, y el testimonio de Jesús encima lo regirán. Por tanto,
todo está dicho. Rusia, ecumenismo. Putin habla con el Papa Francisco sobre la protección de los cristianos en zona de conflictos. El presidente ruso mantuvo una conversación telefónica con el sumo pontífice, que este domingo cumple los 80 años. Y es curioso, porque el Papa pide, de hecho, o habla a Putin para la protección de los cristianos. Y Donald Trump ha dicho precisamente, al ver lo que ha acontecido en Berlín, lo que antes hemos comentado, que hay que hacer lo mismo. No puede ser que se mate a los cristianos, hay que actuar. Y ya sabemos a quién responden los dos. Al mismo, al que va de blanco, cómo no. Espectáculo. Videomensaje de Francisco: hacer obras de misericordia es invertir en el paraíso. El Papa envía unas palabras para el concierto de beneficencia Avrai con Claudio Baglioni, que se realizó el sábado en el Vaticano. Es interesante porque vais a ver cómo en el Vaticano la música que está orquestada, pero además con otro tipo de instrumentos y con cierto tipo de canciones, ya está totalmente admitido. Se hizo en el auditorio más grande del mundo, dicen, que es el que está en el Vaticano, donde hay esa extraña figura de un Jesucristo entre unas explosiones o llamas tremendas, y que ya estuvimos tratando de ello. Se ha hecho el concierto en ese lugar, para beneficencia, eso sí, pero además me gustaría que os fijaseis en el tipo de música, sí, pero también en lo que hacen los asistentes y en el espectáculo de luces montado allí. Realmente el Vaticano está haciendo unos cambios para llegar a la gente de un modo impresionante. Mirad a ver si hay mucha diferencia entre esto y iglesias pentecostales y otros lugares de iglesias evangélicas y otras que están haciendo prácticamente lo mismo. ¿Lo veis? Todo hecho en plan espectacular, como no, como si fuera cualquier concierto que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, tocando fibras, como no, siempre buscando el sentimentalismo. Y no estaba previsto, dicen, que hubiese cámaras de televisión, fue la RAI, y además, después de ir la radiotelevisión italiana, se consiguió emitir, como no, prácticamente para todo el mundo, con lo cual siempre esa promoción impresionante donde el Vaticano queda como el benefactor de la humanidad. Qué bien están trabajando. Hace unos años, imaginaos esto, en el Concilio Vaticano II, justo antes de que empezara, hubiese sido un escándalo hacer algo así. Han pasado unos años y ya veis, como cualquier otro lugar de cualquier otra creencia que se diga cristiana. Antes os decía, un mal presagio para este año, dicen algunos. Mirad, un milagro de la sangre de 627 años de edad no ocurrió, anunciando el desastre para 2017. ¿Y en qué consiste? Ya sabéis, estuvimos hablando sobre esta sangre del que llaman San Genaro, que está licuada, y bueno, eso acontece cada X tiempo, pero este año no ha sucedido, con lo cual dicen, si el milagro de la licuefacción no se produce, puede anunciar un desastre para los próximos meses y años. La sangre no llegó a ser líquida en 1939, el año en que comenzó la Segunda Guerra Mundial, y en 1980, el año del terremoto de Irpinia, según el informe de Stampa. Una vez más, esto se añade a esos rumores de que este año va a ser catastrófico, y la verdad, yo no sé si va a haber lo que algunos llaman la Tercera Guerra Mundial o no ya. Lo que sí sé es que evidentemente, si hacemos un repaso de los últimos años para acá, nos damos cuenta cómo todo se va precipitando tal como la profecía hablaba, y no podemos esperar que todo sean florecillas, más bien todo lo contrario. Ahora el catolicismo, como siempre, con sus reliquias y sus cosas extrañas, en fin. Pero cuidado, porque ya sabéis que estamos en época conocida como las fiestas de Navidad. Pronto va a ser Navidad, de aquí 5 días, y los adventistas también están cayendo en lo mismo que el paganismo a nivel mundial, que se dice cristiano. Apostasía omega de lleno. ¿En qué consiste? Vais a ver un vídeo que tiene que ver con la parte latinoamericana de la Iglesia Adventista, en el cual
también hacen referencia a la Navidad y de un modo bastante curioso, como mínimo. Ya sabéis que un cristiano en sí no debería celebrar la Navidad como tal, porque no es el día del nacimiento de Cristo, evidentemente, es el día del nacimiento de Tamuz, que tiene que ver con Babilonia, y el catolicismo lo que hizo es adaptar esa festividad, cristianizarla, entre comillas, y hacer pasar, una vez más, la idolatría pagana a cristianismo y así quedar todos tan contentos. Pero evidentemente es muy difícil salirse de este mundo para no darse cuenta que la Navidad es algo que aún está impregnando la sociedad, con lo cual, ¿qué debe hacer el cristiano? Aprovechar la Navidad, que es un día que parece que la gente quiere ser más bueno, para dar testimonio de la fe, diciendo las cosas como son, que sucedió en ese entonces, y realmente, claro que es una maravilla que Cristo naciera en un establo en Belén y que eso llevara una vida de 33 años y medio para terminar en un ministerio, los últimos 3 años y medio, suyo, públicamente, y que llegase a morir por nosotros, a resucitar y darnos la salvación. En consecuencia, ese es el mensaje que deberíamos dar, pero que no siempre se da, sino que se termina cayendo muchas veces en lo que el mundo hace por Navidad. Y mirad además cómo se fomenta esto incluso en iglesias adventistas, en vez de decir las cosas claras. Verdadero sentido en celebrar Navidad. En esa canción en plan Disney llegan a esa conclusión. Por tanto, están fomentando el celebrar la Navidad sí o sí, pero sin decir en ningún momento que realmente esto no es lo que es y que hay que dar un mensaje claro al mundo. Es una lástima. Evidentemente que si es un día que la gente celebra para bondad, pues perfecto, muy bien, no les echemos agua a la fiesta, pero digámosles las cosas también para que conozcan, para que puedan llegar a pensar un poco más allá de una tradición que se ha impuesto totalmente pagana. Y aprovechemos ese día, cómo no, para estar del lado de Cristo bien posicionados. Y sí, hacer el bien como el resto de los días. Por tanto, qué lástima que a través de una vez más del sentimentalismo se estén influyendo conceptos a la gente y además gente que debería conocer la verdad a la perfección. Qué lástima. Canadá, mirad qué sucede allí también. 9 personas murieron en Vancouver la noche del jueves por sobredosis de fentanilo. Es un poderoso opioide usado como anestésico. Solo en noviembre murieron en esa ciudad 35 personas a causa de esa sustancia, que es la misma que dicen que mató al cantante Prince. Unas 1.300 personas consumen fentanilo cada día en Vancouver. El Ministerio de Sanidad de Columbia Británica ha gastado 30 millones de euros en medidas. Y aún y así, ya veis los resultados. Qué mal está la gente para llegar a tomarse estas cosas y esperar algo distinto, en fin. Pero cuidado, mirad también en Rusia, qué situación. Aumentan a 41 las personas muertas por consumir una loción para el baño en Siberia. Claro, cuando lees este titular dices, ¿y cómo? ¿Se toman una loción de baño? Fueron hospitalizadas 54 personas con síntomas de intoxicación. La etiqueta de dicho preparado indica claramente que su ingesta está prohibida. Muchos rusos no pueden permitirse comprar vodka legal y consumen masivamente preparados que incluyen alcohol como colonias y lociones. Según la prensa local, debido a la profunda recesión en la que se encuentra sumida la economía rusa desde 2014, los rusos con menores ingresos no pueden permitirse comprar vodka legal y vuelven a consumir masivamente preparados que incluyen alcohol como colonias y lociones. Esto incrementa el número de intoxicaciones mortales, especialmente en las vacaciones navideñas, cuando se dispara el consumo de alcohol, porque esto además es lo que más acontece. Llega la Navidad y a celebrarlo, ¿cómo? ¿Con agua? Pues precisamente no. Y ya veis qué situación hay en Rusia. Mucha gente lo está pasando realmente mal a nivel económico. Por supuesto, los magnates no, seguirán haciendo sus negocios de gasoductos, petróleo, lo que queráis, pero el resto del pueblo,
Claro, no todos están así de mal, pero ¿cuántos realmente lo pasan mal? ¿Y a qué se acogen? A seguir bebiendo alcohol. Una vez más, ¿por qué no acogerse a Dios? Y no hace falta todo esto. Pero así está el mundo. ¿Hallará fe en la tierra cuando vuelva Cristo? Mirad también esto, porque una vez más nos dará que pensar. Referente a Estados Unidos, un entrenador de un equipo de los que juegan un deporte que juegan famoso allí, recibe una reprimenda por por hacer una oración de rodillas durante el encuentro, o cuando iban a jugar con todo su equipo. Y además, claro, puso las manos sobre la cabeza de uno de los chicos, y todo esto ha destapado, una vez más, esa trifulca entre unos que dicen: ¿cómo orar en público ante un evento así? Esto no puede ser, no puede ir esto junto a un evento deportivo, nada que ver, no se debe mezclar la religión con esto. Y claro, ha recibido fuertes críticas este hombre. Una vez más, todo esto nos lleva a lo mismo. Hay algo que va a suceder en Estados Unidos, que ya ha empezado hace un tiempo y va a ir a mucho más. Y desde luego con Donald Trump parece ser que llevamos de carrera hacia ese camino de lleno. ¿Y en qué consiste eso? En ese falso reavivamiento, debido a la presión que hay sobre el cristianismo, cada vez más acuciado allí. Hay una respuesta, una contraofensiva a ello. ¿Y qué se está haciendo? Pues fomentar que se replique ante todas estas situaciones, que se reivindique otra vez el cristianismo y, por tanto, vuelva a mandar a nivel estatal. Una vez más, estas cosas no pasan porque sí. Todo tiene un porqué y tiene un sentido, y esto claramente es para conseguir, ¿cómo no?, ese falso reavivamiento que va a llevar a leyes estatales como la ley dominical y que todo el mundo deberá ir en consonancia con ella. Es profecía y se va a cumplir. ¿Que esto no se haya hecho expresamente por esto? Pues seguramente. Pero cómo no, ya son demasiadas cosas que están llevando a un mismo punto, y eso no podemos obviarlo. La profecía se está preparando delante nuestro. Antes os decía también que hablaríamos más sobre la cuestión de chip, de control en general. Pues ahora ha aparecido algo a tener en cuenta. En Estados Unidos quieren que los enfermos de Alzheimer o niños discapacitados en su desarrollo lleven todos, si tienen autismo sobre todo, para no vagar en solitario y extraviarse, lleven todos un tipo de chip que, en consecuencia, sepan dónde se encuentran las 24 horas, los 7 días de la semana. Automáticamente dicen que, como esto no se pone a nivel de público para que se vote o no, ni siquiera entre muchos legisladores se va a debatir, sino que lo quieren imponer directamente, diciendo que es una necesidad y, por tanto, sí o sí habrá este tipo de control. Si realmente esto llega al final a ser, pues ya os podéis imaginar, hay personas que se están quejando diciendo que esto no puede ser. Es absolutamente asombroso que las mayorías republicanas en la Cámara y en el Senado sean tan ciegas al gobierno que permitirían un programa federal de seguimiento, no para criminales en los Estados Unidos, no para terroristas, ni para inmigrantes ilegales, ni siquiera para inmigrantes que cometen delitos, sino para las personas con discapacidades del desarrollo, un término que está sujeto a una amplia interpretación errónea. Por supuesto, porque a cualquiera le pueden decir que tiene una discapacidad, como se lo certifiquen así los médicos, aunque no sea verdad, ¿qué? Y control absoluto sobre esa persona. El país de la libertad cada vez va a dejar de ser ese país de la libertad con más fuerza, para todo lo contrario. Pero cuidado, porque si hemos visto antes en esa noticia que el BBVA en España cerrará sucursales porque la gente todo lo hace cada vez más en plan electrónico, abren en un shopping un local que no aceptará efectivo. Estamos hablando de Argentina ahora. Es el primer punto de venta propio de una firma de mochilas y bolsos. Y esta es la tienda en cuestión. No aceptarán efectivo.
Todos los cobros de la tienda de Legión extranjera pasarán por Mercado Pago Point, un dispositivo que se conecta a la entrada auricular de cualquier smartphone o tablet y transforma automáticamente al dispositivo en un terminal de cobro, permitiendo aceptar tarjetas de crédito y ofrecer facilidades de pago a sus compradores. Marcelo Fagalde, de Pagos Móviles de Mercado Pago, opinó que el sistema permite a cualquier comercio transformar un celular en un punto de cobro de tarjetas de crédito. La solución ofrece hasta 12 cuotas sin intereses con más de 20 bancos. Queremos impulsar este tipo de iniciativas que hacen más seguros y simples los procesos de pago y reducen la necesidad de utilizar efectivo. Por tanto, queda claro, cada vez más el dinero en efectivo irá desapareciendo. Todo el pago en electrónico. Y recordemos lo que dice la profecía, el que no lleve la marca, ¿qué? ¿Podrá hacer transacciones comerciales? No. O llevas la marca de la bestia o no tendrás acceso comercial a nada. Y eso solo se dará a los que quieran guardar el domingo, lo acepten. Los que digan que no, que el sábado es el día de Dios, van a quedar al margen y van a ser proscritos de la sociedad con todo lo que vendrá además después. Todo va llegando. Y si aún no creéis que eso va a suceder, preparaos, porque lo más seguro es que lo vais a vivir en muy pocos años, porque el regreso de Cristo se acerca. Una noticia para el lado oscuro. Bueno, más de una. Un maratón de coaching en Las Rozas para ayudar a los desempleados a reinventarse. El presentador del evento, que se celebrará en el Auditorio Joaquín Rodrigo, será la atleta Chema Martínez. ¿Y qué hacen con esto? Pues sobre todo está encarado a las personas que no consiguen tener perspectivas de trabajo o quisieran seguir superándose, etcétera, etcétera. ¿Qué métodos van a utilizar para ellos? Pues además se utilizan herramientas como el mindfulness, una técnica para aprender a concentrarse y alcanzar los objetivos. Y que ya sabéis en qué consiste. En verdad, todo esto tiene vinculación con el espiritismo. Mirad los libros que hay sobre mindfulness, la gente que ha sido instruida a través de esto, y mirad, ojead esos libros y veréis que prácticamente, sí, mezclan palabra de Dios, porque es curioso, lo hacen, pero además con espiritismo, para que la gente crea que realmente las cosas le van a cambiar de un modo sorprendente. ¿Y qué hace la gente? Pues mirar eso y decir, oh, esto está bien, es atractivo, puede funcionar. Y empiezan a entrarles los conceptos del espiritismo sin darse cuenta. Después diles tú que sigan los caminos de Dios. Por un lado o por el otro, hasta en estas cosas que parecen tan simples, Satanás está metiendo baza. Un sacerdote pagano consigue lucir cuernos en su foto del carnet de conducir. Sí, parece de risa, ¿eh? Después de que se le negara el derecho a llevar unos cuernos en la foto de su carnet de conducir, este religioso ha conseguido el reconocimiento de las autoridades estadounidenses. Es un sacerdote pagano, de cuestiones satánicas, y ya lo veis, se pone unos cuernos en la frente, primero no le aceptan hacer la foto así, y finalmente, pues sí, por cuestiones legales se lo puede hacer. ¿Hasta qué punto se está llegando, no? En fin, una vez más, no dejamos de sorprendernos porque Satanás está poniendo las botas por todos lados. Pero atención a esto. Madre Esperanza, la religiosa que leyó el alma de Jacqueline Kennedy. Entrevista con José María Zabal, autor del libro Madre Esperanza, los milagros desconocidos del alma gemela del Padre Pío. Del Padre Pío ya habíamos hablado, ya sabéis, ese señor que tenía el don de bilocación. Estaba en un lugar y se aparecía en otro a la misma vez. Qué cosas, ¿eh? Si encontráis en la Biblia algo parecido, decídmelo. Pero para ellos esto es una cuestión divina. En fin, pues mirad esto. Vamos directamente a la parte que nos interesa de esa entrevista que le hacen. Además de dar a conocer a la Madre Esperanza, ¿qué ofrece este libro? Por ejemplo, el testimonio escrito ex profeso para el libro de los padres de Francesco María.
el niño cuya milagrosa curación sirvió para que el Papa Francisco autorizara el decreto de beatificación a la Madre Esperanza en 2014. Y muchas más cosas. El día en que la Madre Esperanza empezó a vomitar sangre, llegando a empapar 4 toallas enteras, sabiendo que faltaban escasas horas para que el turco Ali Akka atentase contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981. Aquella misma madrugada avisaron al médico personal de la religiosa, Tommaso Vaccarelli. En cuanto vio a su paciente, dispuso una transfusión de sangre urgente, alegando que de lo contrario se moriría. O sea, ella sabía horas antes que el Papa Juan Pablo II iba a tener ese atentado, y empieza a vomitar sangre, sangre y sangre. Pero mientras le practicaban los pertinentes análisis para determinar su grupo sanguíneo, el doctor Vaccarelli se quedó estupefacto al comprobar que su nivel de glóbulos rojos era completamente normal. Aún así, la Madre Esperanza no dejó de vomitar sangre, entre estertores, hasta que supo que la vida de Juan Pablo II ya estaba fuera de peligro. La reconstrucción de lo que sucedió aquel día en la celda de la Madre Esperanza he podido hacerla con los testimonios que obran en la Appositio, entre ellos la declaración de Sor Amada, que estuvo en todo momento a su lado y a quien conocí en persona en Collevalenza. ¿Por qué llamarla el alma gemela del Padre Pío?, le preguntan. Eran como 2 gotas de agua, espiritualmente hablando. Ambos tuvieron los estigmas de Jesucristo en manos, pies y costado durante más de medio siglo, así como el don de bilocación, la posibilidad de estar en 2 lugares distintos al mismo tiempo, el de introspección de conciencias, curaciones milagrosas, profecía, y en el caso de la Madre Esperanza también multiplicaba alimentos con los que daba de comer a más de 3.000 personas cada día en Roma durante la Segunda Guerra Mundial. Y por si fuera poco, también convertía el agua en vino. Al Padre Pío y a la Madre Esperanza les unía también la dolorosa persecución que ambos sufrieron por parte de la propia Iglesia. Todo lo que hacía era espiritismo puro, manifestación satánica absoluta. Y bueno, hubo gente en la Iglesia que no veía esto claro. Gracias a Dios había alguno descentrado. Pero ¿qué acontecía con el resto del mundo? Y tal como lo están presentando, eran cuestiones divinas. Por cierto, me gustaría saber en qué lado tenían los estigmas de la herida, tanto el Padre Pío como esta señora. Mirad cómo además utilizan el término alma gemela. Ya sabéis que todo esto tiene que ver con masonería también, es curioso. ¿Cómo fue el encuentro con Jacqueline Kennedy? La joven viuda del expresidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, llegó a Collevalenza el 15 de noviembre de 1967. La más joven First Lady en la historia de su país tenía entonces 38 años y casi toda una vida por delante, tras el terrible atentado que costó la vida a su marido 4 años antes, pero su alma se debatía entre fuertes convulsiones. Le acompañaba aquel día el embajador español ante la Santa Sede, Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, a quien las malas o tal vez indiscretas lenguas atribuían entonces un romance inconfesable con la bella y elegante dama norteamericana. La viuda de JFK estuvo reunida con la Madre Esperanza, quien tras leer su alma le dio algunos consejos para acercarse a Dios y dar sentido a su vida de intenso sufrimiento. Ya sabéis, los Kennedy católicos. ¿Y a quién fue a recurrir? Pues resulta que a esta señora, que es capaz de hacer ¿qué? De leerle el alma. Hay cosas que realmente te dejan pasmado, leer su alma. En fin, y a esto le llaman cosa divina. ¿Por qué cree que la vida y obra de Madre Esperanza es poco conocida en España? Ella, en efecto, ejemplifica muy bien que nadie es profeta en su tierra, pero le diré que ya hay millares de personas nuevas que la conocen a través de su libro, cuya primera edición se agotó en tan solo 24 horas tras presentarse en el programa Cuarto Milenio que dirige Iker Jiménez, con quien colaboro. Esta persona, un famoso programa de televisión de cosas extrañas, de fenómenos paranormales y demás, que es muy seguido.
Esa misma noche no pude conciliar el sueño respondiendo a los centenares de mensajes de personas que habían visto el programa y quedaron impactados por la figura de la Madre Esperanza. ¿Y nadie les planteó que esto es cuestión satánica? Curioso. Ha tenido acceso a 2 diarios inéditos de personas que trataron a la Madre Esperanza y que revelan detalles desconocidos sobre su relación con San Juan Pablo II, el Padre Pío y San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, ya lo sabéis. ¿Podría adelantarnos algo al respecto? Empecemos, si le parece, por San Juan Pablo II. El entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, visitó a la Madre Esperanza en Colevalenza en 1964 con el fin de que le diese la clave para desbloquear el proceso de beatificación de Sor Faustina Kowalska, y ella se la dio. El Padre Pío los puso en contacto. El Padre Pío y ella se vieron durante un año entero en bilocación en el Santo Oficio, y ambos enviaban recíprocamente almas para ser atendidas. ¿Qué os parece? Los dos se encontraban por bilocación en el Santo Oficio. Mientras están en un lugar, ¡pam!, se presentan en el otro lugar los dos y hablan entre ellos. Vamos, normalísimo eso, como pasa cada día a todo el mundo, ¿verdad? Ah, no, es una cuestión divina. Pues que me lo demuestren con la palabra de Dios, porque eso jamás pasa en la Biblia para nada. Todo esto son los demonios trabajando de lleno. Pero claro, como prefieren pensar que quien tiene estigmas ya es un santo, madre mía. Sigue diciendo el texto. San José María Escrivá de Balaguer mantuvo también estrecho contacto con ella en el Madrid de 1935. El fundador del Opus Dei residía entonces en la Academia Día, que estaba en la misma calle Ferraz, donde también vivía la Madre Esperanza. San José María la visitaba a menudo en compañía de Isidoro Zorzano, uno de los primeros numerarios del Opus Dei, y trataba de consolarla ante la brutal persecución que sufría entonces ella por parte de la Iglesia. Y bien, ya lo sabéis, quién es quién en todo esto. Por tanto, el espiritismo por sus fueros. Y ahora algo que parecía que quedaba allí arrinconado, vuelve a salir a la luz a través de ese programa de televisión y este libro, y tanta gente, ya lo veis, respondiendo a las 1000 maravillas picando el cebo satánico. Luego, después de lo que vais a ver ahora, vamos a tener un apartado escrito por Ellen White que tiene que ver precisamente con ese tema. Concluyendo ya prácticamente, Israel. Atentado en Jerusalén, terrorista apuñaló a un policía y fue neutralizado, o sea, lo de cada semana. Y ahora nos adentramos directamente en esa cita de Ellen White, que está extraída de Maranatha, el Señor viene. Y dice así, el papel del espiritismo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Sí, esto lo escribe por inspiración divina el apóstol Juan, en la primera de sus epístolas, no en el Evangelio ni en el Apocalipsis. Y dice que a los espíritus hay que probarlos. ¿Y cómo se prueba si un espíritu viene de Dios o no, y es un falso profeta? Pues Isaías 8:20, memorizad esto, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Predican el guardar los 10 mandamientos tal como están en Éxodo 20? Si dicen que no a ninguno, no provienen de Dios. Si dicen que algunos sí y otros no, no provienen de Dios. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, dice Apocalipsis. ¿Tienen el auténtico espíritu de profecía que para nada contradice la palabra de Dios? ¿O todo lo contrario? Mirad qué nos dice aquí. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, o sea, una falsedad. Pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Y os garantizo que así es. Personas que antes no creían para nada en esto, que decían que esto eran tonterías, trucos,
Y cuando se han encontrado con alguna situación de espiritismo que los ha desbordado, entonces creen en eso. Y sácalos de allí, porque creen que eso es algo divino, es un poder especial. Y os digo que esto es verdad, ella lo escribió y yo he podido comprobar que hay personas que han vivido situaciones así y ahora creen en el espiritismo como la verdad absoluta y no en las cosas de Dios, para nada. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. ¿Y está pasando esto o no? ¿No está entrando el espiritismo en todas las iglesias cristianas? Claro, la inmortalidad del alma, los que creen en ella ya tienen el espiritismo dentro puesto seguro, y no son conscientes. Pero además, ¿qué? Manifestaciones sobrenaturales y el pentecostalismo. Sí, todos tienen visiones y sueños y no sé cuántas cosas más. ¿Y cuántas en verdad están en consonancia con lo que dice Dios? Y muchos de ellos, ¿qué sucede también? Pues como dice aquí, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal. No hay vallas. Y si no hay vallas, la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Todo estará aceptado por Dios. ¿Entendéis? La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Y eso ya está pasando, y pasará aún más. Doctrinas de demonios dentro de lo que parece ser cristianismo. Y de mal en peor, cómo no. Y los ángeles malos poniéndose las botas. Los predicadores populares no pueden resistir con éxito al espiritismo. No tienen nada con qué proteger a sus rebaños de su influencia nefasta. Gran parte de los tristes resultados del espiritismo recaerá sobre los ministros de esta época, porque han pisoteado la verdad y preferido las fábulas. Está hablando de los predicadores, pastores, curas, que en vez de ir a la palabra de Dios y mostrar lo que hay en verdad, han aceptado eso, fábulas. ¿Y qué? ¿Qué protección les dan a sus miembros de iglesia? Ninguna, porque como tienen creencias de espiritismo ya puestas allí, ¿cómo les pueden decir que no hagan caso de eso? Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. ¿Lo hace con tiempo? Sí, pero lo ha ido preparando y el tiempo se le acaba, por tanto, va a dar el estoque final dentro de poco. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto es lo que aparece en Génesis 3, 4 y 5, lo que le dijo Satanás, utilizando de medium a la serpiente, a Eva. No moriréis, seréis como dioses. No como dioses, como Dios. Lo mismo que dice que la nueva era, todos somos dioses. Solo eso y la inmortalidad del alma. Ya está aquí, no moriréis. No, si te mueres, en verdad se muere un momento el cuerpo, pero tú ya pululas por otro sitio. Es el gran engaño satánico. Ya se dio para hacer caer a la mujer en el Edén. Nada ha cambiado, solo se ha puesto al día. Pero el trasfondo es el mismo, la inmortalidad del alma como cierto. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos, como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado, a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Es el texto que aparece en Apocalipsis 16, 13 y 14, y que ya estuvimos mostrando. Van a haber apariciones de 3 demonios, que tendrá que ver con tema extraterrestre también, sí,
porque es lo mismo, y la gente va a creérselo, y el espiritismo de lleno puesto ahí. ¿Y qué va a suceder? Pues ya lo veis, la gran guerra final. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Todos, ¿eh? Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal, y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Y entonces ya va a ser demasiado tarde, porque ya no seguirán a Dios de corazón, lo seguirían por temor, pero sus corazones estarán podridos y ya no cambiarían, y Dios tendrá que hacer su extraña obra, aniquilar este mundo con el mal y llevarse a los suyos durante 1000 años al cielo. Y eso va a suceder en 2031. ¿Estáis preparados? El tiempo de Satanás se acaba para actuar con la humanidad ahora, sí, él lo sabe. ¿Y qué va a hacer? Pues que todo esto que en los tiempos de Ellen White escribió para un futuro, que ya estamos viendo que se está cumpliendo, preparaos porque el resto lo vamos a vivir en breves años. ¿O nos vamos preparando para dar el mensaje final a este mundo, sabiendo de verdad lo que creemos, o vamos a perecer? Y aquí no se trata de morirse y ya está, y después pulular por algún sitio. Se trata de que nos estamos jugando la salvación, la vida eterna, en el bien para siempre al lado de nuestro Señor. ¿Queremos esto o queremos perdernos? Satanás sigue haciendo su trabajo, sigue cada día abriendo nuevos campos, toca más teclas del mismo piano por todos sitios, y hay una nota u otra que a alguno le gusta y lo cautiva. ¿Por qué? Porque la gente no va a la palabra de Dios a buscar qué hay realmente allí, cuál es la auténtica doctrina, no lo que nos dicen, sino lo que hay allí. Una vez más, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.